Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta catequesis virtual desde la Rectoría de Nuestra Señora del Auxilio. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y me da mucho gusto volver a estar contigo, niño o niña de cuarto año de catecismo. Y ya iniciando esta unidad 2, así como lo ves, ya iniciamos esta nueva unidad con nuevos temas y mucho que seguir conociendo de Jesús. Ya dejamos atrás un poquito lo que son los sacramentos y vamos a iniciar esta unidad con este tema número 1 que se llama lo que recibimos del Señor se los transmitimos. Y para iniciar este tema, fíjate que durante esta unidad conoceremos un poquito más lo que es el sacramento de la Eucaristía, que a fin de cuentas es lo que por el que tú te estás preparando, ¿verdad? Tú estás viviendo este proceso de catequesis porque quieres recibir a Jesús a través de la Eucaristía. Y pues fíjate que para iniciar vamos a hacer como un recuento o una línea del tiempo con algo que nosotros conocemos como la Pascua judía. Y me vas a decir, ay, ¿y qué es eso? ¿O qué tiene que ver? Fíjate, también para nosotros la historia es muy importante, ¿sí? Es a través de la historia que aprendemos grandes cosas que nos ayudan también a entender muchas otras cosas. Y pues hoy vamos a conocer un poquito de la historia de nuestra fe, de cómo surgió pues lo que conocemos como Pascua y cómo Jesús mismo vino a hacer una nueva Pascua. Y yo sé que ahorita no me entiendes mucho, por eso te voy a invitar a que veas el siguiente video donde se nos habla o se nos narra la Pascua judía. El origen de la fiesta de Pascua. Durante muchos años, los israelitas vivieron como esclavos en Egipto. Moisés, al ver esta injusticia, pidió ayuda a Dios. Lleno de la fuerza de Dios, Moisés se presentó ante el faraón y le dijo que diera la libertad a los israelitas y los dejara marchar a su tierra, porque si no lo hacía, Egipto sufriría 10 terribles castigos. Pero el faraón se negó y mandó que los israelitas fuesen obligados a trabajar más. Al poco tiempo, comenzaron a producirse horribles plagas. La primera convirtió el agua del río Nilo en sangre. Las siguientes plagas llenaron Egipto de ranas, mosquitos y otros insectos. Luego, los ganados murieron y los egipcios enfermaron. Después, una tormenta arrasó campos y ciudades, y una densa oscuridad cubrió todo durante 3 días. Moisés fue a ver de nuevo al faraón, y le anunció que la última plaga traería la muerte del primer hijo de todas las familias egipcias. Pero el faraón volvió a negarles la libertad. Entonces, Moisés acordó con los israelitas que cierta noche sacrificaran un cordero para cenar, y que con su sangre marcaran las puertas de sus casas. Al llegar la fecha, los israelitas hicieron todo lo que Moisés les dijo. A medianoche murió el primer hijo de cada familia egipcia. El faraón, al ver muerto a su único hijo, permitió que los israelitas salieran de Egipto. Desde entonces, cada año, los judíos celebran esta liberación en la fiesta de la Pascua. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta historia? Aquí se nos muestra entonces cómo ese pueblo hebreo que iba a ser liberado, antes de ser liberado tuvo que pasar por esta Pascua judía, ¿verdad? Fue la primer Pascua que se celebró, ¿sí? Y nos habla de una alianza entre Dios y el pueblo judío. Y esa alianza estaba pactada o sellada con la sangre. Entonces Dios hace una alianza a través de ese acontecimiento llamado Pascua, donde promete liberarlos. Esa es la alianza que hace Dios esa noche. Y luego vemos la segunda parte de esta historia. Jesús celebra esta Pascua. Los judíos cada año, después de la primer Pascua, celebraban eso, recordaban esa liberación del pueblo. Y así sucedió que también Jesús lo celebró, pero Jesús le dio
una nueva visión a esta Pascua judía. Y por eso te voy a invitar a que veas cómo celebró Jesús la Pascua. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué pasó ese día? Jesús ya sabía que iba a ser entregado. Jesús ya sabía que pronto iba a morir en la cruz. Pero antes de eso, quiso reunirse con sus apóstoles y escogió precisamente el día de la Pascua, ¿verdad? Recordar esa Pascua judía, pero le dio otro significado. Te voy a pedir que escuches con atención la siguiente cita bíblica. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Jesús tomó pan, dio gracias y pronunció unas palabras que jamás antes se habían escuchado. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra de Dios. ¿Qué te parece lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios? Jesús hace una nueva alianza, ¿verdad? Jesús ahora es ese cordero que se entregaría y derramaría su propia sangre por nosotros. Fíjate cómo le da un nuevo sentido a esta Pascua. Y para nosotros, pues, por eso la Pascua es tan importante. No solo por lo que pasó hace miles de años con el pueblo judío, sino porque el mismo Cristo, a través de esa fecha, de ese acontecimiento, nos hace una nueva alianza. Derrama su sangre por nosotros para darnos la salvación. ¿Qué pasó después de la última cena? Pues Jesús fue apresado, fue crucificado y murió. ¿Y exactamente qué pasó? Pues los discípulos se sintieron mucha tristeza, mucho miedo, pero algo grandioso pasó. Al tercer día Jesús resucitó y es así como surge la nueva Pascua, el nuevo paso del Señor. Ya no un paso de muerte como pasó con el pueblo hebreo, que Dios pasó para matar a los primogénitos. No, aquí no. Esta nueva Pascua es un paso de la muerte a la vida, porque recordamos a ese Cristo que murió por nosotros, pero resucitó. Dice la palabra de Dios que ese mismo día en que Jesús había muerto, al tercer día, de que Jesús había muerto, el Señor se le apareció a 2 discípulos, una vez que había resucitado. Esta historia la conocemos como los discípulos de Emaús. ¿Quieres verla? Te invito a que la veas. Aquel mismo domingo, después de la muerte de Jesús, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Mientras conversaban, Jesús mismo se les acercó, pero aunque lo veían, eran incapaces de reconocerlo. ¿De qué venís hablando por el camino? Seguramente tú, forastero, eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabes lo que allí ha sucedido estos días. ¿Y qué ha pasado allí? Lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los grandes sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien liberara a Israel. Pero ya han pasado 3 días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han asustado. Fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volvieron diciendo que Jesús está vivo.
Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Qué faltos de comprensión sois, y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¡Maestro! ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Verdaderamente el Señor ha resucitado. Nos ha salido al paso cuando nos dirigíamos a Emaús. Lo hemos reconocido cuando partía el pan. ¿Qué tal? Los discípulos reconocieron que Jesús había resucitado. ¿Y cómo lo reconocieron? A través de la fracción del pan, ¿no? Como cuando Él se sentó también con ellos a cenar y al partir el pan se dieron cuenta que era el mismo Jesús resucitado. E inmediatamente se pusieron de pie y regresaron con los discípulos a decir todo lo que había pasado. Desde ese momento todo tuvo sentido. Desde ese momento supieron los discípulos lo que tenían que hacer, que tenían que seguir recordando en memoria de Jesús todo lo que había pasado en esa última cena. Y fue así como los discípulos comenzaron a reunirse en comunidad. Después de que había pasado eso de los discípulos de Emaús, los discípulos siguieron reuniéndose en comunidad. Y esto nos dice la palabra de Dios. Escuchaban la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban de la fracción del pan y de las oraciones. Es decir, que los primeros cristianos comprendieron el sacrificio que Cristo había hecho por ellos y cada vez que se reunían lo recordaban imitando lo que el mismo Jesús había hecho en la última cena. Por eso es tan importante la Eucaristía para nosotros, no solo porque recordamos o no solo porque Jesús se hace presente en ella, sino porque nosotros formamos parte de esa comunidad y es el mismo Jesús, no solo que se hace presente, sino que quiere habitar en nosotros y darnos así una vida nueva, una vida eterna, unidos a Él. Hagan esto en memoria mía, o sea, cada vez que nosotros participamos de esa misa, estamos recordando las mismas palabras de Jesús. Y nosotros por eso estamos preparándonos, o en este caso tú te estás preparando para recibir la Eucaristía porque quieres también ser como esos discípulos, hacerlo en memoria de Cristo y formar así y ser parte de esa alianza nueva. Y cada vez que vivimos la celebración y cada vez que el sacerdote consagre el vino y el pan, ese vino y ese pan se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Por eso nosotros proclamamos, anunciamos tu muerte, ¿sí? Sabemos que tú te vas a sacrificar por nosotros, Jesús. Proclamamos tu resurrección. Sí, Señor, sabemos que estás vivo y sobre todo le decimos, ven, Señor Jesús. Ven a través de ese pedacito de pan a mi corazón, a mi alma y sé uno conmigo. ¿Qué te parece el mensaje del día de hoy con el que iniciamos esta nueva unidad? ¿Ves la importancia de la Eucaristía para nosotros? Es entrega de Jesús. Así que a eso estamos llamados, amiguito, amiguita, a vivir esa celebración como un memorial de Cristo, para que el día que tú lo recibas en la comunión, sepas lo que estás recibiendo y sobre todo te hagas uno con Cristo a través de la Eucaristía. Y decir, ven Señor Jesús. ¿Qué te pareció? Interesante este tema, ¿verdad? Y solamente es el inicio de esta nueva unidad, así que te invito a que hagas las actividades de este tema que acabamos de ver, las mandes
las evidencias a tu catequista, ya sea por WhatsApp o Classroom, y sobre todo que no te desconectes y sigamos este caminar con Jesús sábado tras sábado a través de Catequesis Infantil del Auxilio, ya sea por Facebook o YouTube. No te desconectes y bendiciones.